Hola, bienvenidas a Conectadas. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Eres fértil? Yo soy Joana Mora. Hola, yo soy Lucy Escoto. Y es un tema que nos hicieron el pedido de poderlo tocar. Por eso es que vamos a hablar sobre la fertilidad y también la infertilidad. La fertilidad la enfocamos como mujeres en los hijos. Piensas que eres infértil, porque no tienes hijos, pero si eres fértil es porque tienes muchos hijos. Pero esta palabra la podemos utilizar para muchas cosas. Les voy a decir lo que es fertilidad. Es cuando algo tiene la capacidad de reproducir o lograr producir en abundancia. Entonces, como les digo, puede ser una empresa, puede ser la tierra, ¿no? Que a veces una tierra es fértil y otra no tanto. Los hombres también son fértiles en algunas cosas, infértiles como en otras, como nosotras las mujeres, pero entonces vamos a hablar un poquito más sobre ese tema. Así es. Y como dijiste, la fertilidad se puede dar en diferentes aspectos de nuestra vida. Les voy a contar una historia. Estas son dos mujeres. Una se llama Lea y la otra se llama Raquel. Es una historia de la Biblia, la pueden buscar y la van a encontrar en Génesis. Y las dos son mujeres casadas. Raquel es una mujer que no puede tener hijos. Es una mujer infértil en ese momento, no puede tener hijos y por más que intentaba, pues no tenía hijos. Y Lea es una mujer que tiene hijos. Y tiene uno tras otro, ¿no? Va teniendo varios hijos. Pero lo que quiero tocar en este tema de estas dos mujeres es la razón por la que no podían o por qué tenían hijos. Pero antes de entrar de lleno a Raquel y a Lea, también les quiero platicar que, bueno, pues para mí fue un poquito complicado tener a mi hija. Tardamos unos años en poder embarazar. Y la verdad es que pues al principio pues no pegaba y no llegaba y la cigüeña no llegaba y nosotros empezamos a ver que había algún problema. Obviamente lo que hicimos fue acudir al médico, nos fuimos al médico y nos dimos cuenta pues que había ciertos problemas que teníamos que tratar. Hubo tratamientos caros, porque pues esos tratamientos saben ustedes que no son nada económicos, entonces tuvimos que invertir mucho y no solamente dinero, hasta que un día una prima mía me dice, oye, acompáñame. Ya llevábamos prácticamente 2 años en tratamientos y me dice una prima, ¿sabes qué? Acompáñame porque necesito ir por unas cosas a casa de una amiga. Y fuimos. Esta familia es conocida de hace mucho tiempo, cristianos, pero cuando el esposo me ve llegar, me dice, oye, qué gusto que estés aquí, me da tanto gusto verte, déjame orar por ti. Y les voy a ser bien sincera. Cuando me dijo, déjame orar por ti, pues obviamente yo no tenía a Dios en mi vida, yo no creía en Dios. Y lo primero que dije es, ay, ya va a empezar. Está bien, te voy a dejar orar por mí para que me dejes de molestar. Eso fue lo que pasó por mi cabeza. Entonces lo dejé orar por mí. Me tomó de las manos, nos sentamos en la mesa de su cocina y me tomó de las manos y comenzó a orar. No recuerdo exactamente todo lo que dijo, pero lo que sí recuerdo fue que fue una oración de perdón. Fue una oración en la que me hizo llorar como niña de 5 años, que no podía dejar de llorar y hasta le haces así de, ¿sabes? Sí, así lloraba yo. Era una oración de perdón. Yo tenía aún muchas cosas que perdonar, muchas cosas que estaba cargando, que llevé a mi matrimonio. Pues yo cuando salí de ahí dije, bueno, lloré a gusto, me sentí tranquila, me sentí libre, qué padre, muy bien. Salí de ahí sintiéndome bien, sin saber lo que iba a pasar. 15 días después yo estaba embarazada. Esa es la parte que a mí me tocó. ¿Fue 1 año y medio de tratamiento o fue una oración de perdón la que funcionó? Entonces aquí quiero unir mi historia con la de Raquel y Lea. Lea comienza a tener hijos, tiene al primer hijo y su esposo no la ama. Tiene al segundo hijo y su esposo no la ama. Tiene tercer hijo y su esposo sigue sin amarla. Va por el cuarto hijo y entonces ella comienza a entregarle su vida a Dios y dice, bueno, soy feliz con mis hijos, pero ya tiene 4 hijos. Y todos los hijos que tuvo los tenía por tener el amor del esposo. Entonces Lea era fértil, Lea tuvo hijos y Lea no tenía el amor de su esposo. Raquel, al contrario, Raquel no puede tener hijos, pero es muy amada por su esposo.
muy amada. Era muy amada, pero aún Raquel vivía infeliz porque no tenía hijos, porque era infértil. No tenía hijos y entonces Raquel empieza a enojarse con Jacob y empieza a pelearle a Jacob y empieza a pelear con todas. Le tenía envidia a las mujeres que sí tenían hijos, ¿no? Entonces ella tenía estaba infeliz. Ella no vivía con gozo, no vivía con plenitud porque quería un hijo, porque no era fértil y peleaba con el marido porque no llegaban los hijos. Si se pueden ver aquí la diferencia, Lea tenía hijos y era infeliz. Raquel no tenía hijos y era infeliz. Las dos estaban buscando cosas completamente diferentes. Yo no podía embarazarme y no era problema físico, y no estoy diciendo que no existan, porque sí existen problemas. Yo tenía un problema físico, pero al final ya se había arreglado eso y aún no quedaba yo embarazada, pero tenía un problema en mi corazón. Y aquí es, ¿en qué estás enfocando tu fertilidad? ¿Estás queriendo ser fértil para obtener algo a cambio? ¿Estás queriendo ser fértil para ser feliz? Y se las voy a mover como tú habías dicho. La fertilidad puede venir en diferentes formas, ¿no? Entonces, si yo tengo este coche, ¿me va a amar más? Si yo tengo esta empresa, ¿me van a hacer caso? ¿No? O si no tengo esta casa, entonces yo no voy a ser feliz y plena. Y así como Raquel, que buscaba ser feliz al tener un hijo, y Lea buscaba el amor de su esposo teniendo hijos, era la razón equivocada. La razón por la que querían ser fértiles era la razón equivocada. Y me encanta cuando Jacob le responde a Raquel. Entonces Raquel está peleando con su marido y le dice, ¿por qué no me puedes dar un hijo? ¿Por qué no tengo hijos? Le reclamaba hasta Jacob. Y Jacob le contesta en Génesis 30, si lo quieren buscar por ahí, dice, ¿acaso yo soy Dios? Él es quien no te ha permitido tener hijos. Él es quien no te ha permitido tener hijos. Y aquí viene mi primer punto. Tu gozo, tu felicidad, tu plenitud no vienen de los hijos, no vienen de qué tan fértil o infértil seas, no vienen de cuánto produces, de cuántos negocios tengas, de cuántos coches, de cuánto dinero. Tu plenitud viene de Dios. Él es el que te da todo. Él es el que te permite o no tener los hijos. Yo por mucho tiempo no podía tener hijos. Hasta que mi corazón empezó a sanar, hasta que mi corazón empezó a llenarse de perdón, entonces mi vientre pudo ser llenado. Y así pasa. Lea con hijos y viviendo completamente infeliz. Raquel sin hijos, viviendo completamente infeliz. La felicidad no está en los hijos. La felicidad no está en lo que produces, no está en la cosecha, sino en quién produce esa cosecha, que es Dios. Sí. Es el que permite hacer eso. Me gustó eso lo que estás tocando, ¿no? ¿Qué pones tu felicidad? Porque muchas veces en este mundo pones tu felicidad en cosas materiales, pero siempre vas a estar a disgusto entonces, aunque seas el mejor, que eres muy bueno en los negocios, eres súper bueno, pero siempre vas a querer algo más, porque no hay nada que te llene. Dios sí te llena, Dios sí te complementa, Dios es el que llena todos los vacíos, porque muchas veces son vacíos que tenemos y los quieres llenar con otra cosa. Hay mujeres que no pueden tener hijos. Es una situación difícil. Imagino que se sienten incompletas, se sienten vacías, se sienten que las pueden dejar, que las pueden cambiar, ¿no? Esos sentimientos que van poniendo que son engaños, porque en realidad tú vales por lo que eres. No importa si tienes hijos o no tienes hijos. No creerte todas las mentiras que pueden ir formando hasta culturalmente, porque siempre estamos nosotros enfocadas las mujeres ok, ya tienes más de 18 años, entonces ya cásate, ya te casaste, bueno, entonces ahora ten hijos, ¿no? Y no es así, o sea, no a todos nos funciona de la misma manera, ¿no? Dios trabaja en diferentes maneras, formas, y tal vez no es tu meta casarte, tal vez no es tu meta tener hijos. Pero si tú estás deseando tener un hijo y no lo has tenido, pon tu confianza en Dios, que tu felicidad sea Dios, y si Él quiere te lo va a mandar, y si no, te va a mandar a personas o a niños para que tú seas como su mamá. Como lo vimos desde un principio, ser fértil es producir. Y
como estamos en este mundo, a veces estamos siendo infértiles en nuestra área emocional. A veces vemos tantas noticias tan fuertes, tan tristes, que muchas veces ya se te hace como muy común ver, híjole, muertes, ver asesinatos, ver que fallecieron, ver tantas cosas que cuando tú vas, no sé, en la calle y ves a alguien que te pide una moneda, pues es como que, ay, no, ni te me acerques porque no te voy a dar, ¿no? O Te haces insensible. te haces insensible, ¿no? O sea, vas siendo infértil, no estás produciendo el amor que debes de producir. Entonces te vas haciendo insensible en tus emociones. La tierra es fértil y nosotros queremos, yo creo que estar en esa tierra fértil y producir un fruto. Y para que puedas producir un fruto, el que sea, o sea, tú puedes decir, bueno, las emociones, producir amor, gozo, lo que tú quieras producir, hasta en áreas económicas, ¿no? De que me vaya bien en alguna cosa. Si tú crees que es por ti, porque a veces pensamos, es que yo soy muy inteligente, yo tengo los contactos, yo tengo el dinero, yo tengo esto. Y si tú estás poniendo tu confianza en ti, yo creo que va a venir algún momento como una pandemia, como áreas de tierra, ¿no? Va a venir una sequía, puede venir un granizo, simplemente te va a mover y lo que tú pensabas que ya habías producido se te puede acabar de la nada. Sí, abriste la empresa y llegó la pandemia. Y adiós empresa. Exacto, y adiós empresa, ¿no? Entonces te puede mover muy fácilmente. Dios nos dice en un versículo que Él es la vid. Él hablaba mucho sobre parábolas, ¿no? Lo hacía para que pudiéramos entender un poquito más. Y Él nos dice en esta parábola, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si estás en mí, darás mucho fruto. Él es la vid. Yo soy una simple rama. Él es la vid. Y la vid es el que tiene la raíz, es el que pasa el nutriente, donde pasa el agua, donde pasa todo. Si estoy bien enraizado, si estoy bien tomada de la vid, entonces yo voy a hacer esa rama, que esa rama lo que hace en un árbol es dar fruto, es mostrar el fruto que tengo. Dar ese fruto, porque lo podemos hacer por nuestras fuerzas, sí, o sea, no es, muchas veces dices, pues si no tiene a Dios, ¿y por qué le va bien? Sí, puede tener fruto, pero ese fruto muchas veces lo ves muy bonito por una parte, una manzana, ¿no? Pero Sí. la volteas y puede estar podrida del otro lado, Sí. porque es la parte que quieres que vea, ¿no? Tal vez tú muestras lo bonito, pero tu interior puede estar podrido. Necesitamos estar bien tomadas de la vid. Y para que tengamos, ahora sí que pasemos ese proceso, a la vid y a cualquier árbol se tiene que podar. Y esa poda duele muchas veces. A veces tienes que pasar por momentos difíciles, por momentos complicados, te van haciendo más fuerte, porque cuando te quitan eso es para que te fortalezcas, para que crezcas. Para que des más fruto. Para que des más fruto, exactamente. Entonces tenemos que estar bien tomadas de Dios para mostrar el fruto que quiere que demos. Sí, a mí me gusta sembrar cositas. Entonces, de repente con mi hija nos ponemos a sembrar y sembramos cilantro, epazote, jitomate, ¿no? Entonces hemos estado sembrando, pero de repente sembramos cosas y no se dan. Y hay veces que aventamos las semillas y germinan y decimos, ¿y de dónde salió la verdolaga? Porque yo no tenía idea ni siquiera, y ahí está, se da y se da y se da, y la arrancamos porque obviamente la comemos y vuelve a darse solita, sin cuidado y sin nada se da. Pero la que cuidamos mucho y la que le estuvimos haciendo no se dio. Entonces decía, bueno, pero ¿por qué? Si las tengo en el mismo lugar, les dan la misma cantidad de sol, las riego al mismo tiempo, ¿por qué unas sí y otras no? Y ahí es cuando vuelvo a reiterar, todo viene de Dios, la vida viene de Dios, Dios decide, Dios es el que da la vida, Dios es el que nos otorga esa bendición y se las da a las plantas y nos la da a nosotras. Entonces, justamente todo lo que tenemos viene de Dios. Él incluso hace crecer o no crecer las semillas. No depende de nosotros, ni del cuidado que le pongamos, ni de cuánto empeño. Obviamente tenemos que trabajarle, tenemos que regar la plantita, pero
la última palabra la tiene Dios. Si tú estás poniéndole mucho empeño a tu empresa, a tu negocio, a tu trabajo, a lo que estés haciendo, está bien que lo estés empeñando, pero ¿quién crees que lo hace fructificar? Es Dios. El que lo multiplica y lo hace crecer es Él. Como tú dijiste, ¿lo puedes hacer por tus fuerzas? Sí. ¿Qué crees? Puedes abrir una empresa y puede estar todo muy lindo y vas ganando 10 pesos y vas bien con tus 10 pesos, pero si estuvieras con Dios a lo mejor no das 10, das 100. Esa es la diferencia de estar o no estar arraigadas a esa raíz y que Dios esté en medio de toda esta ecuación. Aquí también, en el ejemplo que estábamos hablando de Lea y de Raquel, ellos tenían sus ojos no puestos en Dios, sino en el hombre. Su felicidad venía de algo más. Y déjenme decirles, todo en este mundo es temporal. ¿Qué crees? Los hijos son prestados, se van, no son nuestros. Nos los prestan un ratito y todo lo que tenemos tampoco. ¿Qué crees? El coche por el que trabajaste tanto, híjole, se devalúa, se descompone, no sirve. Todo es temporal, todo lo que está en este mundo es temporal y todo viene de Dios. Así es que si tú estás poniendo tu plenitud, tu gozo y tu felicidad en lo que tú puedes producir, si tú te crees fértil en todas estas áreas y tu gozo está puesto en lo que tú puedes producir, déjame decirte, se te va a acabar. Todo. Cuando me casé, pues nos casamos muy enamorados, muy lindo todo, muy hermoso, no podíamos embarazarnos, obviamente salía la prueba negativa, y negativa, y negativa. Entonces, me acuerdo que mi esposo me decía, no te preocupes, no pasa nada, no importa, hay otras opciones, podemos adoptar, hay muchos niños que necesitan amor, y ya saben lo que todas las mamás que no pueden tener hijos ya han escuchado. Aún nuestros ojos no estaban bien enfocados, aunque nuestra felicidad no dependía de los hijos, porque no nos casamos para tener hijos, nuestra felicidad dependía el uno del otro, que también estuvo mal, porque no estaba Dios. Nuestra felicidad dependía en tú me vas a hacer feliz y yo te voy a hacer feliz. ¿Y qué creen? Un día ni él me hizo feliz ni yo lo hice feliz. Entonces empiezan los problemas y empiezas a verte todos los defectos. Pero es porque estábamos mal enfocados. Así como Raquel y Lea tenían su enfoque mal, tenían puestos sus ojos en la felicidad que ellos podían producirse. Pero no es así. Entonces todo viene de Dios. Y hay que estar bien conscientes de que lo que nosotros producimos es temporal. Las cosas fértiles, terrenales, se acaban, pero Dios no. Ese amor, esa felicidad y el gozo que proviene de Dios, ese es eterno. Ese no se te va a acabar nunca. Y si están bien puestos tus ojos en Él, entonces puedes ser fértil en muchas otras áreas. Porque tú crees que tu fertilidad viene solo con tener hijos, pero que Dios no quiere que seas infértil. Él quiere que produzcamos, Él quiere que demos frutos. Y como tú lo dijiste, puedes ser fértil en otras áreas, no en la que tú crees. No necesariamente tienes que ser fértil teniendo hijos. Puedes ser fértil dando amor a otras personas. Mi maestra de 5º año a mí me marcó. A mí me dejó una enseñanza que yo ahora se la paso a mi hija, para que ella a su vez la vaya a pasar a su hija. Eso es ser fértil. Eso es dejar algo en esta tierra que va a trascender generación tras generación. La verdadera fertilidad es en aquellas cosas que vas a dejar en otros, sin importar si son o no de tu familia. ¿Cómo vas a ser fértil? Y de verdad, no hay más que las maestras. O sea, las maestras dejan su semilla y bien marcada en nosotros. Ahora, les voy a decir algo. La fertilidad puede ser positiva y negativa. Siembras cosas y vas a cosechar eso, ¿cierto? Entonces, si yo siembro amor, eso es lo que se va a cosechar. Pero si yo siembro discordia, si yo siembro, eso también se va a cosechar. Entonces, somos fértiles. Todos, hombres y mujeres, somos fértiles porque tenemos esa capacidad de dejar el legado, de dejar algo más en esta tierra, más allá de lo que podemos producir. La fertilidad va mucho más allá y podemos dejar muchas más cosas. Les dejamos que piensen en qué estoy siendo fértil, en qué estoy siendo infértil, qué estoy sembrando para saber qué voy a cosechar. Nos dio mucho gusto que nos hayan escuchado y esperemos que nos sigan mandando más opiniones sobre qué temas quieren que toquemos para que lo hagamos. Gracias por escucharnos, que estén muy bien y hasta luego.